No sé si ya se vea, compañeros. Ya se ve la. Ya, Elaine. Bueno, nosotros vamos a presentarle lo que es el tema de osteoporosis. Y bueno, pues va a estar a cargo de mi compañero Leonardo Pérez, de Rivera y de mí. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Bueno, la definición de osteoporosis se define como la enfermedad del hueso caracterizada por una menor resistencia del mismo que se debe tanto a un déficit en la densidad mineral ósea como una alteración en la microarquitectura del hueso o ambos factores, lo que ocasiona una mayor fragilidad y mayor predisposición a sufrir fracturas ante mínimos traumatismos. Esta definición está muy larga, pero es muy, muy importante y hay que ver lo lo que nos dice, ¿no? Aproximadamente en 1994, según la literatura, la OMS solo tomaba en cuenta para definir osteoporosis el T-score, o sea, de la densitometría ósea, que era menos 2.5 derivaciones estándar. Con eso ellos decían que era osteoporosis, pero posteriormente se agregó el término de resistencia, como en 2001 aproximadamente, para también tener los criterios de la calidad del hueso, que es la microarquitectura. Y de igual modo, lo que es una predisposición a las fracturas, que serían las fracturas osteoporóticas, las cuales se definen como aquellas en que donde el fenómeno traumático, perdón, no las justifica. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el trauma no es de gran intensidad como para producir una fractura en una persona normal. La siguiente, por favor, Alan. Bueno, esas son las definiciones que ya les había comentado, lo que es la fractura osteoporótica y la osteoporosis densitométrica, es la que ocupaba la OMS. Y la osteoporosis establecida cumple el criterio de osteoporosis densitométrica, pero además agregando una o dos fracturas más. O sea que ya tiene un antecedente de fracturas, pues. Osteopenia hace referencia con el T-score de menos 1 a menos 2.5 derivaciones estándar o menos 2.4, depende de la literatura que ustedes revisen. Eso es osteopenia, perdón. La siguiente, Alan. Muy bien. Epidemiología. La osteoporosis es la enfermedad metabólica ósea más frecuente. Afecta aproximadamente a 14 millones de adultos de 50 años, en tanto que la osteopenia afecta a 34 millones de personas. Les hice esta gráfica para intentar representar la importancia de la osteoporosis a nivel mundial. Si nosotros podemos ver, el 40% de mujeres posmenopáusicas la van a sufrir. En cambio, un tercio de la población de 65 años también la va a padecer y aproximadamente el 50% de las personas de 75 años también. O sea, es una enfermedad frecuente. La siguiente, Alan. Bueno, la osteoporosis en México. Es un poco complicado encontrar esta epidemiología de osteoporosis aquí en México, pero esta gaceta médica sí trae un poco de información. Y nos habla de lo siguiente. Esta comparativa entre hombre y mujer. Si podemos ver, las fracturas de cadera en los 50 años se ven más en mujeres, tienen una predisposición del 17%, en cambio un hombre nada más del 9%. Y fracturas de cadera a lo largo de su vida de un 8.5% en mujeres y en hombres de un 3.8%. La recuperación de los movimientos tras una fractura a los 2 años es ambas en es igual en ambos sexos, perdón, del 3.6%. La siguiente, Alan. Bueno, las fracturas de cadera
Según como en el primer video, tenemos dos tipos de discapacidad, la total que va a ser de un 10% y la parcial de un 30%. Siguen, por favor. ¿Alguna duda hasta ahorita? Del hueso. Es nada más un pequeño recordatorio. Como sabemos, el hueso lo vamos a dividir en componente celular y en la matriz extracelular ósea. El osteoclasto es una célula multinuclear proveniente de lo que es una célula madre hematopoética, encargado de la resorción ósea. En cambio, la matriz extracelular se divide en orgánica e inorgánica. La orgánica está formada por colágena tipo 1, que va a representar el 90%, y las no colagenasas, como lo que es osteonectina, osteopontina y osteocalcina, y también los proteoglucanos. La inorgánica está formada también por cristales de hidroxiapatita, como ustedes recordarán, y fosfatos de calcio amorfo. La siguiente, Alan. Bueno, aquí les hice este dibujo. Disculpen la letra, pero era para explicarlo más sencillo. Miren, del lado, es que no tengo cómo marcar aquí, pero bueno. Del lado azul tenemos a una célula madre hematopoética, que sabemos que se va a diferenciar a una célula preosteoclástica o el preosteoclasto, como lo van a encontrar, gracias a un factor estimulante de colonias de macrófagos. Y si somos observadores, en su membrana tiene dos receptores, el RANK y un receptor para calcitonina. En este punto, la célula es inmadura y no tiene pues actividad, ¿no? Del otro lado tenemos al osteoblasto, y aquí es lo más importante, porque el osteoblasto sintetiza una molécula llamada RANKL, en la cual hace un ligando con el RANK y eso hace que la active. Una vez activada lo que es el preosteoclasto, se convierte a osteoclasto ya maduro, el cual tiene la capacidad de la resorción ósea y disminuye lo que es la apoptosis de la misma. Si podemos ver cambios en morfología a un borde en cepillo, como dicen algunas literaturas, y justamente ahí es cuando se van a liberar colagenasas y otras enzimas, y de igual modo hidrogeniones. Por eso el término de que la resorción ósea es por acidificación y también por enzimas, ¿no? Esa excavación que se forma se denomina laguna de Hauship y dura aproximadamente de 3 a 4 semanas. La resorción ósea, dentro de todos sus objetivos, tiene uno que es liberar lo que es calcio y fosfato sérico, y además también darle forma y permitir el crecimiento óseo. Ahora, ¿cómo se va a regular este mecanismo para que no esté desequilibrado? Tenemos que el osteoblasto también sintetiza lo que es osteoprotegerina o también llamada inhibidor de la osteoclastogénesis. Esta osteoprotegerina actúa como un inhibidor suicida con el rank L, lo cual va a evitar lo que es la vía de la osteoclastogénesis. Posteriormente lo que es el osteoblasto actúa en la formación ósea que dura de 3 a 4 meses. Aquí lo que hay que recalcar y cosas muy importantes es que, por ejemplo, hay factores que aumentan la síntesis del rank L, como es la 1,25 hidroxivitamina D, la hormona paratiroidea, la interleucina 1, la interleucina 6 y la prostaglandina E2. Y en cambio hay otros que actúan aumentando la síntesis de osteoprotegerina, como lo que son los estrógenos. Esto explicaría por qué las mujeres después de la menopausia tienen mayor predisposición a la osteoporosis. Y la interleucina 10, que como ustedes ya lo sabrán, es la interleucina antiinflamatoria por excelencia. Hay otros factores, también los andrógenos, que actúan a favor de la osteoprotegerina. Y de igual modo, lo que es la calcitonina, actúa con su receptor en el preosteoclasto y disminuye la resorción ósea. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿O que se vuelva a explicar? No, ninguna, doctor. Vas bien. Muy bien.
Bueno, si quieren, tómenle foto a este dibujo porque posteriormente algunos fármacos actúan en este sistema. Por un ejemplo, no sé, el denosumab actúa igual como un inhibidor suicida con el rank L. Otros fármacos como el raloxifeno actúa también a favor de lo que es la osteoprotegerina. La siguiente, Alan, para este dibujo, en este esquema es lo mismo, pero igual se los puse. La siguiente, por favor. Ahora sí, la fisiopatología. Bueno, entender osteoporosis es un tanto, bueno, la fisiopatología es un tanto complejo porque son factores genéticos y entre muchas otras cosas ambientales, pero hay mecanismos clave para poder entenderlo. El primero es un pico de masa ósea no óptimo, un exceso de resorción ósea que causa pérdida de la masa ósea y daño estructural y una formación inadecuada del hueso como respuesta a la resorción ósea. Eso se lo voy explicando. La siguiente, Alan. Bueno, durante la infancia y la adolescencia, eh, la, la formación ósea es aún mayor que la resorción ósea, lo cual nos beneficia al crecimiento del hueso, principalmente en la adolescencia. Y según las literaturas, a los 30 años tenemos lo que es el pico óseo. Es cuando hay más densidad mineral ósea. Y es lo que nos habla sobre el primer punto. Por ejemplo, una persona que ha tenido déficit de vitamina D, que ha tenido déficit de calcio, entre otras cosas, no va a tener un pico óseo óptimo. Y en otras palabras, no es lo mismo que tú tengas una degeneración, por así decirlo, cuando llegaste a un pico óptimo, cuando tienes una degeneración, cuando no llegaste a un pico óptimo. No sé si se explicó esa parte, si se entendió. Sí, doctor, estás correcto y eso varía dependiendo del género, de los antecedentes genéticos, Exactamente. a la misma raza o etnia, como decían ahí algunos artículos, pues Ajá. nuestra misma constitución física. Exactamente, ahorita lo vamos a ver. Entonces, eso se hace referencia y eso la literatura le llama balance positivo al principio, pero posteriormente, a los 40 años, comienza lo que es el balance negativo, donde la resorción ósea aumenta y lo que es la formación ósea disminuye. Y esto se llama balance negativo. Y tiene como una explicación debido a que lo que es la síntesis de los osteoblastos disminuye, principalmente relacionado con lo que es los niveles de estrógeno. Ahorita lo vamos a ver. La siguiente, Alan. Bueno, la gravedad del balance negativo es directamente proporcional a la masa ósea inicial, como ya lo vimos, a la cuantía y tiempo presente del balance negativo. El descenso de los osteoblastos es causada por una disminución de los precursores, diferenciación y supervivencia, pero como ya les dije, está más fuertemente asociada con una disminución de los estrógenos. La siguiente, por favor. Aumento del recambio. Bueno, el balance negativo no solamente trae consigo una disminución de lo que son los osteoblastos, sino también un aumento en la actividad osteoclástica, así como el número de los mismos. Eso aumentaría lo que son los puntos de remodelación y aceleración de las pérdidas. Por eso, el aumento del recambio es el responsable de la mayor masa ósea perdida. ¿Sí se entiende esto? Sí, doctor, la situación es precisamente el desequilibrio que hay entre las células que producen hueso con las células que quitan el hueso que ya está envejecido o ya está defectuoso. En los primeros 30 años, como bien lo comentaste, las células que producen hueso le ganan a las que quitan hueso ya deteriorado. Pero a partir de los 30, 40 años, dependiendo de la población, empieza a suceder lo contrario. Aumenta la actividad de los osteoclastos, los cuales reclutan citocinas proinflamatorias que están, dependen de los factores que ya comentaste, como la ingesta de vitamina D, los estrógenos,
y ahora empieza a suceder un balance negativo. Están ganando las células que promueven la resorción ósea, que son los osteoclastos. Exactamente. La siguiente, Alan, por favor. Bueno, esto era lo que nos decía el doctor, que nos decía esta diferencia entre sexos y etnias. Si somos observadores, lo que es la mujer blanca tiene una mayor densidad mineral ósea y el hombre negro pues tiene una mayor densidad mineral ósea. Entonces, eso nos llevaría al primer punto, que va a ser un menor pico óseo a los 30 años. Además, otra cosa que les quiero resaltar es lo que les hablo de las mujeres posmenopáusicas. Hay una fase acelerada de la posmenopausia, que es un periodo de 5 a 10 años, perdón, donde el aumento de la resolución ósea es aún mayor, pero posteriormente tenemos una fase ya lenta y progresiva. Además, ese pico óseo no tan alto, por así decirlo, de las mujeres blancas o de las mujeres en general, hace que ellas tengan un hueso más delgado y más pequeño, lo que es directamente proporcional a un aumento de las fracturas. Es ahí la respuesta de por qué las mujeres tienen más fracturas. Además, en cambio los hombres, la pérdida de ósea es más lineal y más lenta. La siguiente, Alan, por favor. Bueno, estos son todos los factores de riesgo para la osteoporosis. En el género, como ustedes ya lo vieron, es más frecuente en mujeres. La edad, obviamente, a mayor edad es mayor el índice de osteoporosis. La talla, a talla más baja y huesos más pequeños. La etnia, las mujeres caucásicas y asiáticas. Historia familiar, también tiene factores hereditarios. Hormonas sexuales, como ustedes ya lo vieron. Los estrógenos y también la testosterona. Anorexia, nuliparidad, vida sedentaria o reposo prolongado. Esto hace referencia a algunos artículos que debido a la falta de actividad física, la fuerza muscular es menor, lo cual predispone a una fractura. La baja ingesta de vitamina... ¿Le puedes regresar La baja ingesta de calcio y vitamina D. Esto igual es importante, igual puede traer consigo un hiperparatiroidismo secundario para compensar lo que es la hipercalcemia. La hipocalcemia, perdón. Medicamentos como por ejemplo los glucocorticoides, principalmente, los anticonvulsivantes también, el índice de masa corporal bajo. Esto es interesante porque dice la literatura que a menor índice es más fácil que te fractures. En cambio, una persona obesa es un factor protector. El tabaquismo, el alcoholismo, el consumo excesivo de cafeína y el consumo excesivo de sal. Bien. La siguiente, Alan. Bueno, factores que se asocian con un riesgo bajo de osteoporosis. La raza negra, como ustedes ya lo vieron, la fuerza muscular, osteoartrosis, la lactancia, multiparidad, ingesta alta de calcio, el ejercicio moderado y la obesidad que les decía. Y también el medicamento como estrógenos y tiazidas y suplementos de calcio. La siguiente, Alan. Bueno, ¿me escucho? Sí. Ok, bueno, ahora les voy a hablar un poco acerca de lo que es la clasificación de la osteoporosis. Vamos a empezar con las osteoporosis primarias y estas van a ser el grupo más amplio. Incluyen los casos de osteoporosis en los que no se identifica ninguna enfermedad o alteración que la justifique. Vamos a tener en este caso la osteoporosis idiopática juvenil. Aquí se inicia generalmente entre los 8 y 14 años. El trastorno va a remitir por sí solo y la recuperación ocurre en un plazo de 4 a 5 años. Esta es una aparición brusca de dolor óseo y de fracturas por traumatismos mínimos. Seguimos con lo que es la osteoporosis idiopática del adulto joven. Esta se da tanto en varones como en mujeres premenopáusicas. En las mujeres aparece con el embarazo o poco tiempo después por niveles de estrógenos, por los niveles de estrógenos que van a estar disminuidos. La siguiente, por favor. Bueno, continuamos con lo que va a ser la osteoporosis postmenopáusica tipo 1. Aquí las mujeres, bueno, se va a dar en mujeres de 51 a 75 años
ya que hay una pérdida acelerada y desproporcionada de lo que es el hueso trabecular. Va a haber fracturas de cuerpos vertebrales y así como de la porción distal del radio. Son complicaciones frecuentes. Aquí se observa una disminución de lo que va a ser la actividad de la PTH, la paratormona. Seguimos con lo que va a ser la osteoporosis senil tipo 2. Esta se va a presentar en mujeres y varones mayores a 70 años por un déficit en la función de los osteoblastos, el sedentarismo, la inmovilización, mala absorción intestinal del calcio, así como menor insolación u otras causas. Y bueno, seguimos con lo que van a ser las osteoporosis secundarias. Estas van a ser los causos de osteoporosis que se deben a una enfermedad o su tratamiento de estas. Y bueno, aquí tenemos una tabla en la que nos muestra todas las osteoporosis secundarias y sus causas, por ejemplo, genéticas. Tenemos el síndrome de Marfan, síndrome de Turner. En las endocrinas tenemos hiperparatiroidismo, hipertiroidismo. En enfermedades gastrointestinales tenemos hepatopatías crónicas, gastrectomías, alcoholismo, síndrome de mala absorción. En enfermedades hematológicas, mieloma, leucosis. En tejido conectivo tenemos artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico. En enfermedades metabólicas tenemos diabetes, acidosis, hemocromatosis, nefropatías, tenemos a la insuficiencia renal crónica. En cuanto a farmacológicas, como ya lo había mencionado anteriormente mi compañero Eder, hace referencia mucho al uso de corticosteroides. También tenemos a la heparina, fósforo y alimentarias. Una de las causas alimentarias va a ser la baja ingesta de calcio, etcétera. Estas son las osteoporosis secundarias. No sé si tengan alguna duda hasta ahorita. Yo ninguna, doctor, estás bien. Ok, gracias. Bueno, vamos a seguir con la parte de lo que es el cuadro clínico. Y bueno, tenemos que para el cuadro clínico, en este caso, las mujeres caucásicas que tengan más de 50 años van a ser uno de los principales factores de riesgo. Bueno, hay que retomar rapidísimo los factores de riesgo que ya nos comentó nuestro compañero Eder, porque en este caso estas mujeres son las que tienen mayor predisposición a sufrir la cadera, como ya nos había mencionado nuestro compañero. Otro caso importante es también que las mujeres posmenopáusicas también son pacientes que tienen más predisposición a sufrir lo que son fracturas vertebrales. Nos mencionaba la literatura que por estadística 1 de cada 5 iba a tener otra fractura vertebral en el año siguiente al haber ya ocurrido algunos factores de riesgo que encontramos, que ya también nos mi compañero Eder, únicamente para recordar, es que tenemos el sexo, que bien nos decía que las mujeres en este caso son mucho más propensas a desarrollar lo que es osteoporosis. La raza también era un factor de riesgo importante, pues era más común en lo que eran personas de la población blanca. Y bueno, también tenemos que la alimentación es otro de los factores de riesgo importantes, pues una dieta pobre en calcio, sin calcio ni vitamina D, puede contribuir a lo que es una debilidad en lo que pueda ser los huesos. Pues como ya sabemos, pues todo esto del calcio va a ayudar en la parte de la construcción ósea, y pues bueno, la vitamina D pues también nos ayuda fortaleciendo lo que son los huesos. El sedentarismo es otro de los factores de riesgo importantes, pues en este caso tenemos que un estilo de vida inactivo o estar mucho tiempo en reposo o todo esto pues lo que hace es que tiende a debilitar lo que son los huesos. También tenemos que, bueno, que el fumar, el tabaquismo, forma parte de los factores de riesgo.
Además de este, también encontramos lo que es el alcohol y el uso de algunos medicamentos que más adelante pues vamos a estar viendo, pero bueno, tenemos como ejemplo algunos glucocorticoides o algún tratamiento como contra el cáncer, contra lo de la hormona tiroidea. En este caso, pues todos estos pueden contribuir en lo que es la pérdida de la densidad ósea y así posteriormente pasar a lo que es una fractura. Bueno, tenemos que la osteoporosis se va a tratar más que nada de lo que es una enfermedad asintomática. Muchas de nuestras lecturas nos lo mencionan como la epidemia silenciosa, por lo mismo de que se trata muchas veces de una afección asintomática. En este caso, las principales manifestaciones clínicas que podemos llegar a percibir se deben a causa de las complicaciones, en este caso a causa de una fractura. Generalmente las fracturas se encuentran más frecuentemente en la parte de lo que es columna, muñeca y cadera. Para esto hay que tener en cuenta que vamos a clasificarlas en vertebrales y en no vertebrales para tener más o menos una idea de, bueno, una mejor idea de la parte de las fracturas. Tenemos primero lo que son fracturas no vertebrales, que vamos a entender como una fractura no vertebral. En estas fracturas no vertebrales, pues vamos a incluir todas las fracturas que pues sean de no tipo vertebral, que son como de húmero, de pelvis, de costillas, o alguna otra fractura de una frecuencia menor. En este caso, todas estas fracturas vertebrales tienen como principal característica que van a ocurrir a través de lo que nos marca como, bueno, podríamos clasificarlo como que es una fractura por fragilidad. En este caso puede ser por una caída o algún golpe o algo así. Bueno, generalmente lo que es este tipo de fracturas van a aparecer una impotencia funcional y o una deformidad. Esto por parte de las fracturas no vertebrales. Tenemos también lo que son las vertebrales. En este caso son fracturas que son más prevalentes y se caracterizan por presentarse en lo que es un dolor agudo. Estas generalmente se provocan o son consecuencia más que nada de lo que es un esfuerzo mecánico, como pasa pues al agacharse, al cargar algo, en general así por culpa de algún esfuerzo mecánico. En este caso, bueno, la manifestación más típica dentro de lo que es una fractura vertebral dolor agudo y el dolor va a disminuir con lo que es el reposo. En este caso mencionaba también que nuestro dolor, bueno, el dolor vertebral puede radiarse a la parte de lo que son costillas, puede asociarse con un dolor de espalda, con una pérdida de estatura, porque bueno, vamos a ir viendo cómo estas fracturas van haciendo que los pacientes se vayan encorvando, con alguna deformidad, con incluso la incapacidad para poder moverse. Incluso también una fractura vertebral puede llegar a ser causa de lo que es la muerte. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Yo no, doctor, van bien. Perfecto, doctor. Bueno, más que nada, a partir de las vertebrales y no vertebrales, que ya vemos que tienen ciertas características de dolor, también tenemos ciertas características clínicas generales,
que según el tipo de fractura, pues puede haber algún tipo de dolor o algún tipo de distensión. Puede disminuir lo que es el apetito. El dolor siempre se va a presentar en lo que es la zona afectada. Muchas veces o casi siempre hay una limitación de tipo físico. Genera muchos cambios en el estilo de vida y en la apariencia, como ya les mencioné, como ya les mencioné, que vamos a revisar más adelante. En la apariencia, pues por causa de las fracturas, muchas veces la gente se va encorvando y también puede tener un deterioro físico. Incluso muchas lecturas manejaban que puede existir un efecto psicológico cuando hay una fractura, pero bueno, eso es más que nada por cómo se ve la persona. Entonces, pues ya eso lo lleva a un estado psicológico no muy bueno. Y bueno, en general, pues las manifestaciones clínicas son estas, que pues es el dolor en la zona. Y bueno, y la limitación física generalmente son las dos más importantes. Ok, bueno, además de las manifestaciones clínicas, vamos a ver ahorita lo que es el diagnóstico, la parte del diagnóstico para lo que es la osteoporosis. Bueno, en este caso, para generar un buen diagnóstico de lo que es osteoporosis, necesitamos, como siempre, una buena historia clínica. Hay que analizar los factores de riesgo que ya vimos y también hay que revisar las causas secundarias de la enfermedad. En este caso vamos a tener que siempre una fractura osteoporótica va a aumentar el riesgo sí va a aumentar el riesgo cuando tienes más edad. Como hemos estado viendo, pues la edad es uno de los factores de riesgo importantes. Es por esto que para nuestro diagnóstico tenemos dos criterios. Tenemos lo que es el diagnóstico de carácter clínico y el diagnóstico de carácter densitométrico. Bueno, iniciando con la parte clínica, tenemos que, bueno, debe cumplir ciertos requisitos. En este caso, aquí hay dos requisitos importantes, que nos dice el primero, que esta debe ser desproporcionada al traumatismo que la ha producido. Lo que nos quería decir que tiene que ser una fractura del tipo por fragilidad, que bueno, que si no sabemos de qué se trata una fractura del tipo de tipo por fragilidad, se trata de todas estas fracturas que se van a producir bajo lo que es un impacto o una caída. Estas fracturas siempre son muy comunes en lo que puede ser húmero, muñeca, vértebras o cadera, como hemos estado viendo, pero en general uno de los criterios clínicos importantes es que sea una fractura por fragilidad. Bueno, tenemos también que identificar lo que son otras causas secundarias, como ya mencionamos, que puede ser una metástasis o la enfermedad de Payet. Además de estos dos requisitos, hay otros dos aspectos que, bueno, que hay que considerar para facilitar la parte de la valoración de la fractura osteoporótica. En este caso, bueno, el primero se constituye por la existencia de factores de riesgo propios de la osteoporosis. Nuevamente regresamos a lo que son nuestros factores de riesgo para osteoporosis, que eso es el sexo, si está recibiendo un tratamiento, la edad, entre todos esos. Y bueno, el segundo es que la fractura se haya desarrollado en uno de los huesos que típicamente se fracturan con la enfermedad. Nos mencionaba que la mayor parte de los huesos del esqueleto pueden sufrir una fractura osteoporótica, pero en general la fractura más frecuente llega a ser en cadera, en cuerpo vertebral y en muñeca. También mencionaba que no podíamos llegar a considerar una fractura osteoporótica las que se encuentran localizadas en lo que es por encima de las vértebras, por encima de las vértebras T4, ni de los huesos de la cara, huesos de mano, codo, o incluso llegan a considerar muchas veces lo que son huesos la parte de tobillo. Esos pueden ser algunos de los
criterios de exclusión para una fractura osteoporótica. Bueno, además de todo este carácter clínico, como recordamos, también tenemos la parte del carácter densitométrico. En este caso, pues nos menciona que claro, que por sí solo, no, la parte clínica nunca es o llega a ser insuficiente, dado que, bueno, una fractura es solamente una complicación de la osteoporosis. Bueno, en este caso, la osteoporosis, antes de, bueno, desarrollar una fractura, llega a ser una enfermedad sintomática. Por lo tanto, no se puede diagnosticar únicamente con el carácter clínico, con estos datos clínicos. Hay que estar revisando otro tipo de estudios que vamos a estar viendo ahorita, que son estudios pues, muy importantes para lo que es la osteoporosis, teniendo como principal estudio la densidad mineral ósea. En este caso, bueno, nuestra densidad mineral ósea puede llegar a ser medida con varias técnicas que ahorita vamos a estar viendo. Y bueno, en general, la densidad mineral ósea es nuestro estándar de oro, pues es confiable, es rápida, es económica. Y una de las cosas más importantes es que hay una baja exposición a radiación, que bueno, que vamos a ver que la radiación pues también es importante para la parte de la osteoporosis. Generalmente se recomienda determinar la densidad mineral ósea a través de la absorciometría dual de rayos X, que vamos a estar resumiendo como DXA. Bueno, ¿de qué se va a tratar esto? Pues en este caso, la técnica va a consistir en comparar lo que va a ser cómo penetran los rayos X a través de los tejidos blandos y a través del hueso. Gracias a esto, pues vamos a obtener lo que es el valor estimado para la densidad mineral ósea esquelética. Además de, bueno, sí, continuando con esto, bueno, el resultado en general nos lo marca en lo que son gramos por centímetro cuadrado. Pero bueno, para la comparación, por decirlo así, de este resultado, tenemos lo que son dos poblaciones de referencia. Tenemos el T-score y el Z-score. En este caso, el primero nos va a representar el número de desviaciones estándar cuando la comparación se hace entre el paciente y un adulto joven normal. Del lado derecho vamos a estar viendo una pequeña imagen en el que más o menos nos dice el valor de una densidad de hueso normal, del valor de una osteopenia o del valor de una osteoporosis. El otro valor de referencia, el Z-score, lo que hace es que va a comparar el resultado del paciente con lo que es una población de la misma edad. Lo importante aquí es el resultado, que bueno, para esto de la densidad ósea, pues vamos a ver si tiene osteopenia o osteoporosis. En general, el estudio de densidad mineral ósea es el principal, es el que en general debemos estar pidiendo, es más que nada de los más precisos y es el que más se recomienda. Porque bueno, ahorita vamos a estar viendo otros y algunos marcadores que también nos indicarían una osteoporosis, pero no son tan efectivos. Ok, otro de los que tenemos es el QCT, que en este caso es que podemos medir también nuestra densidad mineral ósea a través de lo que es una tomografía computarizada cuantitativa, que esto es lo que significa QCT. Y bueno, en este caso lo que ocurre es que se va a hacer una medición volumétrica en grados por centímetro cúbico de la parte del hueso trabecular, o sea, el tejido óseo que va a estar presente en la región media de los huesos. Y bueno, ¿cuál es la ventaja de nuestra tomografía computarizada cuantitativa? Es que en este caso va a medir selectivamente lo que es la densidad mineral del hueso trabecular y va a excluir lo que son depósitos extraóseos del calcio, como lo que van a ser los osteofitos y las calcificaciones de la aorta. En este caso, en comparación con el DXA,
El de XA va a medir lo que es el área de superficie y la tomografía computarizada cuantitativa va a medir lo que es el volumen. Entonces, pues este es el otro estudio de densidad mineral ósea que podemos estar pidiendo en comparación al de la absorción dual de rayos X. Además de estos, existen también métodos periféricos, que en general son lo mismo, solo que de manera periférica. Y bueno, lo que nos ayuda el método periférico es para evaluar lo que es el riesgo de la fractura. Nuevamente, aquí incluimos la densitometría de rayos X dual periférica, en este caso más comúnmente para analizar lo que es antebrazo y calcáneo. Nuevamente tenemos nuestra tomografía computarizada cuantitativa periférica, más que nada enfocado para muñeca y tibia, nuestra densitometría radiográfica para falanges y el ultrasonido cuantitativo, que menciona que también es bueno, pues se trata de un estudio de bajo costo y en donde no utilizamos radiación. Igual puede ser utilizado para la parte del calcáneo, falanges y tibia. Pero bueno, ahorita vamos a estar viendo más de estos análisis. Ok, hay indicaciones especiales para lo que es la densidad mineral ósea, que bueno, en general vienen enlistados en esta tabla, que es, por ejemplo, una mujer mayor de 65 años, alguna mujer menopáusica, alguna mujer que se encuentra en la transición a menopausia. Bueno, todo esto, pues bueno, viene de la mano con lo que son los factores de riesgo. También tenemos a los hombres mayores de 70 años o más. Tenemos adultos con fracturas por fragilidad. Tenemos también a los adultos que se encuentren cursando con una enfermedad asociada a una masa ósea baja o alguna pérdida ósea. A cualquier persona que se considere para una terapia farmacológica. A cualquier persona también que no esté recibiendo el tratamiento y puede existir alguna evidencia de lo que es pérdida ósea. En general, pues, estos son las indicaciones especiales para lo que es la densitometría ósea, que en general, pues, es nuestro estándar de oro para revisar la parte de la osteoporosis. Además de esto, también tenemos que podemos diagnosticar una osteoporosis a través de radiología. En este caso, lo que la radiología nos permite es que nos va a mostrar lo que es la arquitectura esquelética. Nos va a mostrar cómo, si hay una disminución de masa ósea, lo que una disminución de masa ósea vendría significando en la radiografía es que se muestra con una mayor radiotransparencia. En este caso nos mencionaba que un punto importante es que se estima que debería perderse entre un 20% a un 40% de la masa ósea para que la osteoporosis pudiera detectarse en lo que es una radiografía estándar. Porque, como mencionó el punto anterior, pues la disminución de masa ósea va a determinar una mayor radiotransparencia. En este caso, la indicación más importante para solicitar un estudio radiográfico va a incluir que nuestro paciente tenga algún antecedente de algún traumatismo mínimo que le esté provocando algún dolor, algún paciente con riesgo de osteoporosis, o cuando haya alguna sospecha clínica de osteoporosis, e incluso una pérdida de estatura. Porque, siempre se va a perder estatura o se va a ir encorvando nuestro paciente. Entonces, esto es uno de los datos que hay que tener muy en cuenta. Además de la radiografía, de la radiología, también tenemos la gammagrafía ósea. En este caso ya se están usando lo que son marcadores radioactivos, que lo que hacen es emitir la radiación gamma, que en este caso lo que nos sirve es que nos va a aportar información de cómo se están incorporando los cristales de hidroxiapatita de forma... de cómo se incorporan a los cristales de hidroxiapatita de forma proporcional a nuestra misma cantidad de cristales. Lo que nos viene indicando que esto, es proporcional
a la actividad osteoblástica. Entonces, pues esto es lo que nos vendría a estar indicando si es que hay o no está pasando una remodelación ósea. En este caso no siempre se pide, es únicamente más que nada útil para lo que son pacientes con dolor de espalda. Y bueno, generalmente se solicita 2 semanas después del inicio de los síntomas. Pues la mayoría de estos estudios, que bueno, en general casi todos lo que hacen es presentarnos falsos negativos. Es por eso que no siempre se mandan a hacer todos o no siempre se confía generalmente únicamente, bueno, perdón, no se confía únicamente en el estudio, porque bueno, son muy susceptibles a presentarnos falsos positivos. Tenemos también una ultrasonografía. En este caso, bueno, pues nos dice que es la transmisión de sonido a través del hueso y esto guarda relación con lo que es la densidad ósea. Esta es la marca siempre como la menos costosa. Dice que es más fácil de hacer, pues es un estudio que es más portátil. Es a veces recomendable porque, bueno, hay aquí una ausencia de exposición a radioactividad. Bueno, como nos mencionan todos, en este caso también los resultados no son superponibles a los de nuestra técnica estándar, que es la DXA. Entonces únicamente pues puede estarse usando la ultrasonografía para lo que son estudios en investigación. Porque bueno, pues les repito, no todos son tan precisos para darnos un diagnóstico de osteoporosis. También tenemos que podemos hacer exámenes de laboratorio. En este caso, bueno, son útiles para identificar lo que son nada más causas secundarias de pérdida ósea. También son útiles para poder definir el manejo farmacológico que vamos a estar usando. También evalúan lo que son las contraindicaciones de antirresortivos o anabólicos. Y bueno, generalmente se piden las pruebas de laboratorio básicas. Vamos a pedir hemograma, electroforesis de proteínas, electrolitos, una prueba de función renal, la glucemia, las enzimas hepáticas, fosfatasa alcalina, calcio en orina de 24 horas y a veces la TSH y la T4 libre, en lo que son pacientes que llevan un tratamiento para la hormona tiroidea o tengan algún síntoma de hipertiroidismo. Pero muy generalmente vamos a pedir un estudio de laboratorio para identificar una causa secundaria a una pérdida ósea. Bueno, además de todos estos estudios que ya vimos, tenemos también ciertos marcadores de remodelación ósea. En este caso, un marcador de remodelación ósea va a ser una sustancia que se va a liberar en el hueso durante su formación o durante su destrucción. Nos mencionaba que para el día de hoy, nuestro diagnóstico de osteoporosis se va a basar más que nada en una identificación de la densidad ósea baja, en una identificación de la densidad ósea baja, además de la presencia de fracturas por fragilidad. Es muy común que por todo esto los marcadores no se utilicen con la finalidad de diagnosticar una osteoporosis. También nos menciona que hay que tener en cuenta que algunos de los marcadores pueden reflejar, pues sí, en cierto momento, alguna de las fases del ciclo de remodelamiento óseo. Pero bueno, tampoco son la cosa más común para un diagnóstico de osteoporosis. Vamos a tener que los marcadores más utilizados para la evaluación de la formación y la resorción ósea son estos que vamos a tener en esta tabla, pero bueno, todos estos marcadores van a tener una sensibilidad y especificidad diferentes. Ninguno se va a tratar de un marcador específico de alguna enfermedad, pero bueno, algunos sí pueden reflejar lo que es un cambio en el estado de recambio óseo en alguna determinada enfermedad. Vamos a tener que son marcadores de formación ósea y marcadores de resorción ósea.
Estos de aquí son los que vamos a estar viendo a continuación, que vamos a ir explicando. Tenemos que, bueno, dentro de los primeros que son los marcadores de formación ósea, tenemos a la fosfatasa alcalina total y fosfatasa alcalina. Pero bueno, antes de empezar con estos marcadores, no sé si tengan alguna duda acerca de los anteriores estudios. Ok, bueno. Yo no, doctor, todo bien. Sí, dentro de, bueno, empezando con lo que son los marcadores, tenemos la fosfatasa alcalina total y la fosfatasa alcalina. Este fue, según la literatura, el primer marcador bioquímico de remodelación ósea. Este marcador se va a encontrar en lo que es la membrana plasmática del osteoblasto. Y bueno, se trata de una prueba que es muy poco utilizada en pacientes con osteoporosis, pues como esta y todas las demás, tienen baja especificidad y sensibilidad. Bueno, también tenemos que, bueno, que la función de todas estas no va a estar totalmente esclarecida, pero bueno, pues todas van a formar parte de la formación ósea. También tenemos la osteocalcina, que esta se va a tratar de un péptido sintetizado por los osteoblastos, odontoblastos y algunos condrocitos. Estos van a tener gran apetencia por lo que es el calcio y se va a considerar uno de los marcadores sensibles y específicos de la actividad osteoblástica. En este caso, este marcador óseo se va a reflejar o lo vamos a encontrar elevado cuando está ocurriendo un alto recambio óseo. Lo que nos estaría indicando, o bueno, lo que estaría presente más que nada en una fractura reciente. Pero bueno, son marcadores únicamente de complemento para osteoporosis. También está el marcador propéptico amino y el carboxiterminal del procolágeno 1. En este caso nos menciona que el colágeno 1 es el principal constituyente del tejido óseo y va a proceder de una molécula de procolágeno que se va a sintetizar en osteoblastos. Y bueno, nos dice que el nivel de ambos péptidos en la sangre nos va a reflejar lo que es la cantidad de colágeno nuevo que se está produciendo en nuestra formación ósea. En general, bueno, todos estos marcadores, pues como vamos a estar viendo, van a estar más relacionados a los que son osteoblastos. Si bien no son tan específicos, nos están marcando en qué fase de remodelación estamos o qué tanta cantidad de en este caso, colágeno o calcio estamos teniendo. Menciona, bueno, como otro dato, estos péptidos también los podemos encontrar en lo que son piel, tendones, ligamentos, en algunos vasos, pero generalmente, bueno, en su fuente principal se encuentra en lo que son huesos. Ok, aquí recordando un poco, vamos a tener que, bueno, los osteoblastos van a ser, se trata de una célula multinucleada, que bueno, se va a estar encargando de lo que es la resorción ósea. El papel fundamental de estas células es que van a iniciar la remodelación ósea y van a ayudar en la parte de dar forma al hueso creciente. También liberan lo que es calcio óseo a la circulación para mantener las cantidades de calcio sérico normales. Y bueno, en este caso nuestra resorción ósea se va a iniciar por los osteoclastos, que se van a adosar a la superficie ósea y van a secretar ácidos y enzimas hidrolíticas que se van a reabsorber en el hueso, lo que va a liberar minerales óseos y fragmentos de colágeno. Pero bueno, esto ya lo vimos hace un rato con mi compañero. Es únicamente por recordatorio de una de las funciones de los osteoclastos y por qué es que estamos viendo tantos marcadores que se encuentran en la parte de la resorción. Ok, otro marcador que podemos llegar a encontrar es el calcio en orina, que bueno, en este caso lo que hace es que la determinación de un calcio urinario en la mañana y
corregido con una excreción de creatinina, va a ser nuestro método más económico para una evaluación de resorción ósea, pero al igual que los anteriores, también carece de la sensibilidad. Pero bueno, en general lo que hace es que la excreción urinaria de calcio nos va a reflejar la tasa de disolución del hueso. Menciona que no se justifica el solicitarlo al laboratorio cuando tenemos el resto de pruebas, cuando tenemos nuestro estándar de oro, porque bueno, hay pruebas más sensibles y más específicas, pero bueno, en este caso un calcio en orina tiene una utilidad para diagnosticar una osteoporosis secundaria. Pero pues en general pues nos quedamos con nuestros estándares de oro. También tenemos otro marcador que es la hidroxiprolina, que en este caso, bueno, la determinación de esta excreción de hidroxiprolina va a ser la prueba de resorción que es más antigua, marca la literatura como que es la más antigua, y nuevamente va a carecer de lo que es la especificidad como un marcador de resorción ósea, y menciona que, bueno, que solo el 10% del total circulante se va a excretar en la orina y el resto se va a absorber. Es por esto que carece de especificidad. Y bueno, lo que se va a reabsorber, pues se metaboliza y se va a reutilizar nuevamente para la síntesis de colágeno. Esta determinación de excreción de hidroxiprolina, pues ya no es tan útil, pues como menciona, pues la mayor parte se reabsorbe y se vuelve a metabolizar y solo disponemos de alrededor del 10%, entonces pues no es tan útil pedir esta parte. También tenemos lo que son los puentes de piridinolina y de oxipiridinolina. En este caso también podemos encontrarlos como puentes piridínicos o enlaces cruzados. ¿Qué son estos? Pues estos son los enlaces que hay en la unión de la forma madura de colágeno y se van a liberar durante el proceso de resorción ósea. Bueno, en este caso van a ser los principales puentes de unión en tejidos esqueléticos, lo que nos indica que son los que van a estar dando fuerza a las fibras de colágeno de la parte de la matriz extracelular. ¿Cuándo vamos a encontrar estos puentes? Pues durante la degradación de colágeno por parte de los osteoclastos, va a originar o vamos a tener presente que nos va a dar nuestra liberación de puentes. Y también, además de esto, pues otros péptidos. Pero bueno, en este caso son marcadores más específicos que nuestro marcador anterior, porque estos, bueno, no dependen totalmente de la parte de la dieta. Y bueno, este marcador de puente de piridinolina y de oxipiridinolina es uno de los métodos que más se pide en la parte de la evaluación de la extensión del compromiso esquelético en la parte de la enfermedad de Payet. Este sí es más común, pero ya cuando estamos buscando el diagnóstico de enfermedad de Payet. Pero bueno, ¿de qué nos sirven todos estos marcadores óseos para osteoporosis? Lo que la literatura nos dice es que, bueno, no solo la literatura, sino que también las guías de la Fundación Nacional de Osteoporosis y de la Sociedad Norteamericana de Menopausia y Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, nos dicen que, bueno, que la utilidad de todos estos marcadores de remodelación ósea es para proveer información adicional en relación a lo que es un riesgo de una fractura y en la evaluación de la respuesta terapéutica. Además de la identificación de pacientes con alto remodelamiento óseo, porque bueno, como ya vimos, algunos de estos marcadores están presentes en lo que es la aparición de una fractura o en la parte de la remodelación ósea. Pero en general, aparte de todos estos marcadores, pues vamos a estar pidiendo lo que es principalmente la densidad mineral ósea como nuestro marcador diagnóstico principal.
Bueno, compañeros, ahora les voy a hablar un poco acerca de lo que es el tratamiento para los pacientes que tienen osteoporosis. Bueno, una vez ya definido que el paciente tiene osteoporosis, nosotros debemos de tomar medidas o recomendar medidas no farmacológicas a los pacientes, primeramente. Estas medidas no farmacológicas nos van a ayudar a prevenir, eh, eh, son medidas preventivas, perdón, que ayudan a mantener la masa ósea y se recomienda que se vayan aplicando entre más joven mejor. Entonces, bueno, la primera medida no farmacológica va a ser dejar de fumar, puesto que el tabaco tiene un efecto tóxico directo sobre las células óseas y además altera la absorción del calcio a nivel intestinal. La siguiente medida no farmacológica es el consumo de alcohol. Este se debe de evitar, pues presenta una acción inhibitoria sobre los osteoblastos, perdón, y también aumenta el riesgo de número de caídas por inestabilidad. Es el consumo de 2 unidades de alcohol al día. Cada unidad o cada cerveza llega a tener de 8 a 10 gramos de alcohol, ya se considera riesgo. Entonces, 2 o más al día es factor. El siguiente es la cafeína. No tanto dejar de tomarla, pero sí regular su consumo, porque la cafeína produce un incremento en la pérdida de la urinaria de calcio, perdón. Y se recomienda no tomar más de 4 tazas al día. La siguiente, por favor. Bueno, otras de las medidas no farmacológicas va a ser la actividad física. La actividad física es útil tanto para favorecer el pico de masa ósea como para disminuir la pérdida de hueso. También va a presentar efectos positivos sobre la función muscular, los reflejos, el equilibrio y de igual forma para el alivio del dolor. Esta debe de ser individualizada, apta para cada persona según su capacidad física. Los ejercicios más útiles para evitar el riesgo de fracturas son todos aquellos en los que se requiere un esfuerzo contra la gravedad o la resistencia, y también aquellos en los que van a intervenir varios grupos musculares. Van a estar contraindicados los que supongan una flexión forzada o rotación de la columna. Un ejemplo va a ser la natación. Asimismo, para que sea eficaz la actividad física, es necesario que la actividad se mantenga por un lapso de tiempo largo. Y como criterio general o recomendación, se puede caminar de 30 a 60 minutos, unos 3 o 4 días por semana. La siguiente medida no farmacológica va a ser la prevención de caídas como tal, ya que aproximadamente el 35% de las personas mayores de 75 años se caen y un 4 a 6% de ellas presentan alguna fractura. Este riesgo de caída va a incrementar con la edad. Por eso es necesario que a los adultos mayores se les recomiende el uso de aparatos que ayuden a la prevención de caída, ya sea los bastones o las andaderas. La siguiente medida no farmacológica va a ser la nutrición. Aquí se recomienda seguir con una dieta equilibrada, con una ingesta adecuada de proteínas. De igual forma se debe evitar el exceso de sal y se les recomienda a las personas tener una exposición solar moderada. Es importante seguir una dieta con aporte de calcio adecuado para mantener una correcta salud de los huesos. Se recomienda también un aporte adecuado de vitamina D a toda la población, ya sea mediante dieta, exposición solar o recurriendo a lo que van a ser los suplementos. Las fuentes principales de vitamina D en alimentos, en el consumo habitual, van a ser los pescados, el hígado de ciertos animales, la mantequilla, la yema del huevo. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a seguir con lo que van a ser las medidas farmacológicas. Es importante recalcarles que no existe como tal un algoritmo que nos ayude a formular el tratamiento de cada paciente con osteoporosis, por lo que el tratamiento farmacológico debe ser individualizado y acorde a cada paciente.
Así, por favor. Bueno, como ya se los ha dicho, debe ser individualizado, pero tenemos todos estos fármacos que nos van a ayudar al tratamiento de la osteoporosis. Vamos a tener fármacos antirresortivos de calcio y la vitamina D. Esto se recomienda en los pacientes posmenopáusicas, un aporte de al menos 1.500 gramos al día. La suplementación farmacológica va a estar indicada cuando el aporte dietético no es suficiente, como ya se los había mencionado anteriormente en la dieta. Se puede recurrir al caso de suplementos. Se aconseja asociar vitamina D, 800 unidades al día y suplementos de calcio. Mínimo se recomiendan 800, pero al día se pueden llegar a consumir hasta 4.000 unidades internacionales al día. Y aquí, como medicamento, tenemos el colecalciferol, como el que se ve en la imagen. La siguiente, por favor. El otro grupo de fármacos van a ser los bisfosfonatos. Los bisfosfonatos son análogos sintéticos de los pirofosfatos con una alta potencia antirresortiva en el calcio del remodelado óseo. Estos van a ser inhibidores selectivos de la acción osteoclástica en el ciclo del remodelado óseo y como ya se los había dicho, tienen una acción antirresortiva. Reducen el remodelado óseo y aceleran aceleran de forma evidente la llamada mineralización secundaria, producen un aumento rápido y detectable de la densidad mineral ósea. La siguiente. Y como medicamentos vamos a tener principalmente estos 4, que es el alendronato, risendronato, ivandronato y el ácido solendrónico. Bueno, el alendronato, la presentación de estos medicamentos es de 10 miligramos para la toma diaria o 70 miligramos para la dosis semanal. Se recomienda, o la mayoría de las veces, la posología de estos para los pacientes es una toma a la semana de los 70 miligramos. De igual forma, el risendronato, la presentación para la toma diaria va a ser de 5 miligramos y para la toma semanal va a ser de 35. Y se aconseja que se acompañe con lo que va a ser con el colecalciferol. Y el siguiente medicamento va a ser el ivandronato. La dosis de este medicamento va a ser de 2.5 miligramos por día y al mes van a ser de 150 miligramos. Y por vía intravenosa van a ser 3 miligramos cada 3 meses. Y por último tenemos al ácido solendrónico. La posología de este medicamento es de 5 miligramos vía intravenosa cada año. La siguiente, por favor. Ok. Bueno, seguimos con los moduladores selectivos de los receptores estrogénicos. En este caso, vamos a hablar en específico de lo que va a ser el raloxifeno. Este medicamento es capaz en mujeres con osteoporosis posmenopáusica y tratadas durante 3 años de incrementar la densidad más mineral ósea en un 2 a 3%. Su acción principal es disminuir la probabilidad de que se produzcan fracturas vertebrales en este grupo de pacientes, en las mujeres posmenopáusicas con osteoporosis, y su acción se debe a que se une a los receptores estrogénicos existentes en diferentes tejidos. En el hueso disminuye la resorción ósea, por lo que favorece el aumento de la masa ósea. Como ya les había mencionado nuestro compañero Eder al principio de la exposición. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos la calcitonina, que es otro medicamento. Y bueno, en un estudio que es el PROF, Prevent Recurrence of Osteoporosis Fracture, demostró que en dosis de 200 unidades internacionales día vía intranasal tiene una reducción de fracturas vertebrales
nuevas hasta un 36% en osteoporosis posmenopáusica. Entonces, bueno, este medicamento es vía intranasal. Cada disparo aporta 100 unidades internacionales, por lo que con 2 disparos vía intranasal por día nos ayuda a reducir el riesgo hasta un 36%. La siguiente, por favor. Y bueno, por último tenemos a lo que va a ser la terapia hormonal sustitutiva. Esto está indicado para las mujeres que tienen menopausia, puesto que dicha condición altera la estructura ósea, por lo que nos va a fomentar o va a propiciar el desarrollo de osteoporosis. Entonces, es necesario que cada mujer tenga un tratamiento hormonal para así reducir el riesgo de tener nuevas fracturas o del avance de lo que va a ser la osteoporosis. Bueno, les puse una tabla de cada medicamento de los que les hablé y la eficacia que tiene contra las fracturas. Por ejemplo, el primer fármaco que vimos fue el colecalciferol y muestra una eficacia en lo que van a ser fracturas no vertebrales. El siguiente, que es el risendronato, muestra eficacia para lo que van a ser fracturas vertebrales, fracturas no vertebrales y fracturas de fémur. De igual forma, el alendronato tiene la misma eficacia. La terapia hormonal sustitutiva ayuda a lo que van a ser la prevención de lo que van a ser fracturas vertebrales. El raloxifeno muestra evidencia para la prevención de lo que van a ser fracturas vertebrales, no vertebrales, pero no así como las fracturas de fémur. Y por último, la calcitonina, que era el medicamento que les he hablado, que se administra por vía intranasal. Solo muestra eficacia para lo que van a ser las fracturas vertebrales, que ya les había dicho que ayudan a prevenir hasta un 36%. No sé si tengan alguna duda, compañeros. No, Leo. Ok. Y bueno, por último les vamos a hablar de lo que va a ser la herramienta de evaluación de riesgo de fractura, también conocida como FRAX. Esta es una herramienta que nos ayuda a calcular la probabilidad de fractura a 10 años y ha sido desarrollado para evaluar el riesgo de fractura en pacientes. La siguiente, por favor. Bueno, aquí les pusimos una captura de pantalla de dicha herramienta. Esta tiene... perdón. Esta se puede configurar dependiendo de la población de cada país. Te muestra los diferentes continentes y los países, en este caso México, que es en el país que estamos. Es muy fácil de ocupar. Llenas todos los datos, edad, sexo, fecha de nacimiento, peso, talla. Te pregunta de igual forma si has tenido fracturas previas, si eres fumador, si has consumido glucocorticoides, etcétera. Lo llenas, le das calcular y te predice o te da una estimación del porcentaje de riesgo que tú tienes de presentar una fractura a 10 años, ya sea una fractura vertebral, de antebrazo, cadera u hombro. Ayuda a calcular y nos ayuda a tomar medidas preventivas para caídas. Y eso es todo. Muy bien, bastante completa su presentación. Los felicito porque creo que abordaron todo lo importante, las diapositivas muy completas, con su referencia bibliográfica, la mayoría de ellas. Quiero nada más puntualizar algunas cosas importantes del tema. Voy a compartir tantito mi pantalla. Ahí la pueden ver todos. Sí, doctor. Bueno,
como los doctores comentaron, el tema de osteoporosis tiene un componente muy importante en relación a la prevención, porque como bien lo comentaron los doctores, la osteoporosis ya es una complicación, la mayoría de ocasiones, de un proceso que viene avanzando desde muchos años atrás. Específicamente el grupo más afectado en términos de género son las mujeres por la participación importante que tiene los estrógenos en la densidad mineral ósea, como ya lo explicaron sus compañeros. Y es por eso que mujeres que se someten, por ejemplo, a una menopausia temprana, a consecuencia de una cirugía, una histerectomía, una complicación obstétrica en un embarazo, un parto, son mujeres que tienen mayor riesgo de presentar estos problemas de salud. Y por eso es que también hemos visto que estos problemas se están presentando a una edad más temprana. Anteriormente lo veíamos en personas muy avanzadas de edad y ahora, repito, por estas situaciones lo vemos más temprano. También tiene mucho que ver otros factores de riesgo como la alimentación, como la falta de actividad física, como bien lo comentaron sus compañeros, y la carga genética. Bien, pero la idea que ustedes se tienen que llevar es que la intención de diagnosticar a un paciente con alto riesgo de sufrir osteoporosis o que tiene osteoporosis con alto riesgo de sufrir una fractura es precisamente anticiparse a que eso vaya a suceder. ¿Y cómo se hace esto? Pues ya se dieron cuenta que hay muchas, adiós, ya se dieron cuenta que hay muchos marcadores bioquímicos que se han intentado desarrollar, pero desafortunadamente no ofrecen buena sensibilidad ni especificidad. Y hay muchas calculadoras pronósticas que también se han diseñado para tratar de identificar estos pacientes. En la pantalla tenemos una calculadora. Esta es una página que está abierta al público. Ustedes pueden entrar. Es Calculate, se llama Calculate by QXMD, donde vienen muchas calculadoras pronósticas de todas las enfermedades. Y aquí pueden encontrar ustedes la de osteoporosis. Si entran a la página, digamos, principal, aquí ustedes buscan osteoporosis y salen todas las calculadoras. Bien, tenemos entonces la calculadora pronóstica DUBO, que aquí dice que ayuda a evaluar el riesgo de una fractura osteoporótica en un paciente. Esta calculadora se diseñó desde los años 90 con estudios epidemiológicos. Ayer tuvimos una paciente que vino por osteoporosis, mujer, 85 años aproximadamente, tenía un T-score negativo de menos 2.9, no tenía antecedentes de fracturas hasta este momento y no tenía tampoco antecedentes de caídas importantes. Entonces nos da una serie de riesgos, como el riesgo estimado de fractura de cadera a los 5 años, a los 10 años, el riesgo de una fractura osteoporótica por fragilidad. Bien, y el riesgo también de esta fractura por fragilidad osteoporótica a los 10 años. Esta es una manera, digamos, útil de evaluar pacientes. Tenemos también la calculadora de riesgo de fracturas para mujeres que ya tienen conocimiento de su densidad mineral ósea. Nos pide también la edad, nos pide el T-score, nos pregunta si ha tenido fracturas después de los 50 años, si tiene antecedentes en la familia, sobre todo su mamá, de fracturas de cadera después de los 50 años, el peso de la paciente, si es fumadora activa y se requiere algún tipo de asistencia para levantarse o caminar. Bien, y nos va a dar entonces un resultado también que no acepta mayores de... Nos va a dar un resultado que nos va a decir también cuál es el riesgo de presentar
fracturas no vertebrales, fractura de cadera o fractura vertebral. Esta calculadora está validada en pacientes de 50 años hasta 84 años. Por eso es que no aceptó ahorita los 85 años. Y precisamente toma en cuenta su densidad mineral ósea y los antecedentes que ahorita vimos. Tenemos también una autocalculadora, tratar de estadificar el riesgo o la posibilidad de osteoporosis tanto en hombres como mujeres. Esta es la de los hombres, una persona que pesa, digamos, 80 kilos y que tiene 50 años. Bien, se considera como un riesgo bajo para la posibilidad de que pueda padecer osteoporosis. También hay una calculadora similar para las mujeres. Pongamos que es el mismo peso, la misma edad. También tenemos un riesgo bajo para osteoporosis, como viene aquí. Bien, son calculadoras que pueden servir. Efectivamente, como bien lo comentaron sus compañeros, la calculadora que sigue siendo la mejor herramienta para pronosticar riesgo de fractura es la calculadora FRAX. Si ustedes ponen en Google FRAX, les aparece la página de internet, como bien lo comentaron sus compañeros, y tienen ustedes que irse a la parte de la herramienta de la calculadora, elegir Latinoamérica, donde dice México. Aquí ustedes incluso pueden escribir el nombre del paciente y se puede imprimir su documento al final de hacer la conversión para que se lo entreguen. Les pide el nombre, les pide la edad o la fecha de nacimiento. Supongamos la paciente de ayer, 85 años, mujer. El peso calculado creo que eran 55 años. La paciente medía 1,44. No ha tenido fracturas secundarias, no ha tenido fractura de cadera en la familia, no fuma, no usa esteroides, no tiene enfermedades reumatológicas como artritis reumatoide. Y aquí viene un apartado que dice osteoporosis secundaria. Si ustedes se van más abajo, a donde viene la interpretación de osteoporosis secundaria, ya nos dice que son enfermedades que incluye, por ejemplo, diabetes tipo 1, osteogénesis imperfecta en los adultos, hipertiroidismo de larga evolución, hipogonadismo o menopausia prematura, malnutrición, malabsorción o una enfermedad hepática crónica. Esta paciente tenía menopausia temprana porque se sometió a una histerectomía. Entonces, aquí le marcamos que sí tiene osteoporosis secundaria, no bebe alcohol. Y luego les dice el reporte de la densidad mineral ósea del cuello del fémur. Ella traía un T-score de menos 2.9 y se hace el cálculo. Y aquí nos arroja el resultado. Esta paciente tiene un índice de masa corporal de 26.5 kilogramos metro cuadrado. La probabilidad de fractura en los siguientes 10 años para ella es de 13% de una fractura mayor y 5.3% de una fractura de cadera. Bien, es un riesgo quizá no muy alto, pero para la edad de ella y las condiciones sí requiere tratamiento farmacológico. Como lo comentaron sus compañeros, pues 40% de las mujeres, sobre todo mayores de 50 años, van a caer en una etapa de osteoporosis. Bien, el promedio de la menopausia aquí en México es más o menos de los 45 a los 48 años. Si la menarquia inicia entre los 11, 12 o 13 años, es más o menos en ese promedio. Si la paciente tiene una menarquia tardía, pues puede tener una reserva hormonal un poco más prolongada. Bien, pero con esto ustedes pueden decidir si inician o no inician tratamiento. Ahora, ¿cómo se inicia el tratamiento? ¿Cómo se elige a los pacientes que van a iniciar tratamiento? Hay una tabla, que es esta que ven aquí en pantalla, de la Fundación Nacional de Osteoporosis, donde dice que el tratamiento se inicia a mujeres o a hombres que cumplan alguno de estos tres criterios. Pacientes que tienen un T-score igual o menor a 2.5 desviaciones estándar del cuello, del fémur o de la columna, después de hacer una evaluación para descartar causas secundarias.
o pacientes que están en la etapa de osteopenia o en la clasificación de osteopenia, con un T-score de -1 a -2.5 desviaciones estándar en el cuello del fémur o en la columna, y con una probabilidad a los siguientes 10 años igual o mayor a 3% de fractura de cadera, o cualquier otra fractura relacionada con osteoporosis igual o mayor a 20%. Si tomamos en cuenta el ejemplo de esta paciente, pues tiene 5.3%, cumple ese criterio de 3%, igual o mayor a 3%, y pues esta paciente requiere tratamiento médico. Bien, ahora, la densitometría ósea, que sigue siendo el estudio diagnóstico más importante, debe evaluar por lo menos el cuello de la cadera y la columna. Si no se pudiera evaluar esos huesos por sobrepeso del paciente, obesidad o la incapacidad de poderlo colocar en el densitómetro, se puede evaluar también el antebrazo, por lo menos 33% de la región del radio. Es menos sensible y específico, pero les va a dar cierta información. Ahora, otra pregunta que quizá tengan es, ¿qué pasa si en el cuello del fémur aparece -2.6 desviaciones y en la columna aparece -2.9? ¿Cuál de los dos resultados tomo en cuenta? Tienen que tomar en cuenta pues el resultado que sale más elevado. Bien, el resultado que sale más elevado es el que tienen que tomar en cuenta. Bien, ese resultado, repito, como salud, como han visto o vieron en los artículos, la densitometría ósea, obviamente el paciente que está en el semáforo rojo, pues es el paciente que cae en el apartado de osteoporosis. Aquí tenemos un ejemplo de una densitometría ósea, uno de los artículos que venía en la literatura que les compartí. Viene el análisis de la columna vertebral, donde el resultado que ustedes se tienen que fijar es lo que viene aquí abajo, catalogado como total de T-score. Es -3.1 desviaciones estándar, evaluando las 4 vértebras lumbares más importantes, que es L1 a L4. Y luego del cuello femoral, pues aquí viene la región que se evalúa, que es el cuello del fémur, y viene el T-score, que es -0.3, con un puntaje total en la cadera de -0.1, que quiere decir que es un paciente sano, una cadera sana. Siempre deben de fijarse que el estudio de densitometría ósea venga adaptado a la población hispana. Ahí la densitometría dice arriba hispanos, o que diga México. Bien, porque cambian las características de la evaluación. Muy bien, entonces, una vez que ya tienen diagnosticado un paciente que tiene osteoporosis y riesgo o alto riesgo de fractura y es candidato a iniciar tratamiento, la primera elección de tratamiento son los bifosfonatos. Los bifosfonatos tienen un periodo de duración promedio más o menos de unos 10 a 15 años, 15 años en promedio, para mujeres, sobre todo en etapa posmenopáusica. Si son mujeres jóvenes, el tratamiento varía. ¿Por qué? Porque les repito que el tratamiento con los bifosfonatos tiene una promedio de duración de beneficio de unos 15 años. Entonces, si una mujer que tiene 30 años se sometió a una histerectomía y tiene riesgo de osteoporosis, o ya tiene osteoporosis, o ya se fracturó la cadera por alguna situación, hay que valorar o individualizar su tratamiento para determinar si le van a dejar ustedes bifosfonatos o alguna otra estrategia. Bien, tenemos 3 tratamientos farmacológicos vía oral, como bien lo mostraron sus compañeros. El ácido hialurónico, el Fosamax, es como que el más reconocido, del laboratorio Merck, presentación de 10 y de 70 miligramos.
el Cuyulit, que tiene ácido alendrónico con colecalciferol, y también hay presentación de genérico intercambiable, como este que ven aquí, ácido alendrónico, tabletas de 70 miligramos. Bien, tenemos el ácido risedrónico, también de 5 miligramos, en genérico intercambiable, de 35 miligramos, genérico intercambiable. Bien, también es una buena opción. Y por último tenemos el fosfonat, que es el ácido ibandrónico, o también hay una presentación que se llama Bombiva, de 150 miligramos. El ácido alendrónico y el risedrónico se puede dar una tableta diaria o se puede dar una tableta semanal. Ustedes tienen que indicarle al paciente que se lo tiene que tomar con el estómago vacío, es decir, 30 minutos antes del desayuno, con un vaso grande con agua para disminuir la probabilidad de efectos adversos, y el paciente debe permanecer de pie por los siguientes 30 minutos. En el caso del ácido ibandrónico está la presentación de fármaco oral y está la presentación de fármaco vía intravenosa. Este se administra una sola vez al mes. Si es la presentación vía intravenosa, el paciente debe de permanecer sentado o acostado unos minutos para evitar el riesgo de hipotensión ortostática, de que se vaya a poner de pie y se pueda desmayar. Bien, la literatura dice que el bifosfonato que tiene mejor evidencia científica de beneficio para el paciente es el ácido alendrónico. Yo les sugiero que si necesitan utilizar tratamiento para un paciente con osteoporosis, lo tomen al ácido alendrónico como primera opción, primera elección. Luego tenemos los medicamentos inyectables. El inyectable más común que hay aquí en México es el ácido zoledrónico o también el ibandronato. Viene en presentación de 4 miligramos. Se administra por vía, por vía intravenosa a través de una infusión, y se puede administrar cada 3, cada 6 meses o cada año, dependiendo de las necesidades del paciente. Bien, tenemos otra alternativa también de tratamiento, que es la teriparatida, que es un medicamento también que ayuda a combatir la resorción, y esta medicina se inyecta por vía subcutánea en el muslo o en el abdomen. La teriparatida, que es el Forteo Colter, viene en una pluma porque es un medicamento sintetizado con ADN recombinante. Bien, esta medicina se utiliza para pacientes que tienen alto riesgo de sufrir fracturas, con porcentajes muy elevados de probabilidad de fracturas a consecuencia de osteoporosis. La teriparatida solamente tiene un beneficio de 18 a 24 meses en los pacientes, es decir, se usa por ese tiempo, 18 a 24 meses, y posteriormente el paciente debe de seguir con tratamientos con para combatir la resorción ósea, antirresortivos óseos o antirresorción ósea. Bien. Y también tenemos algunas otras estrategias como las que comentaron sus compañeros, que está el raloxifeno, que se llama Evista aquí en México, y tenemos también los medicamentos que contienen colecalciferol con carbonato de calcio, como por ejemplo el Caltrate 600 más vitamina D. Aquí está el carbonato de calcio con colecalciferol. Y otra presentación también parecida, que es el Citracal D. La única diferencia es el componente de calcio y de vitamina D. Este trae 315 miligramos de calcio con 200 de vitamina D, y el Caltrate trae 600 miligramos de calcio con 400 de vitamina D. Estas medicinas se pueden prescribir también como coadyuvantes al paciente que ya tiene osteoporosis y que ya está bajo tratamiento con un bifosfonato. Se puede dar de por vida, lo pueden tomar de por vida, nada más hay que tener cuidado con algunos efectos adversos, como por ejemplo la formación de litos renales. Hay algunas literaturas que recomiendan un tratamiento crónico con estos medicamentos, con periodos de descanso, periodos
de vacaciones, le llaman, es decir, el paciente se puede tomar el tratamiento 2 meses y descansa 1 mes. Lo vuelve a tomar 2 meses y descansa 1 mes, y así sucesivamente. Bien, es una buena opción. Yo generalmente lo que hago es que les dejo ácido alendrónico y les dejo caltrate 600 o citalcal más vitamina D. Más aparte las recomendaciones que dijeron sus compañeros de la alimentación, incrementar sobre todo una porción de alimentos con leche o derivados de la leche, pescados y mariscos, verduras y legumbres, como ven aquí en la pantalla, el contenido de calcio que corresponde a cada alimento. Y muy importante, hay que hablar con la familia del paciente, sobre todo si ya se trata de un paciente mayor, para evitar el riesgo de caídas. Sitios importantes de caídas: las habitaciones de los pacientes, los baños. Es muy común. También sabemos que el paciente adulto mayor se empieza a levantar ya más veces en la madrugada, por la alteración del ciclo sueño-vigilia, por problemas de la próstata en el caso del hombre, y viene un tropezón, un resbalón, y viene una fractura. Entonces, a veces sucede, o es bueno, que dejen encendida una luz, que se lleven una basinica a la habitación para que no tengan que desplazarse al baño, que se puedan caer. Evitar el uso de tapetes, o si va a requerir un tapete, que tenga antiderrapante por la parte de abajo. Colocar más agarraderas en el baño, tener cuidado con las fugas de agua, revisar el calzado del paciente y colocar todo lo necesario para que el paciente tenga más control, menos problemas para la marcha. Bien, entonces, pues es un tema bastante completo, muy interesante. No hay como tal un signo, un síntoma patognomónico de osteoporosis, de que el paciente llegue con ustedes y les diga que le duele el hueso y ya automáticamente sea osteoporosis. Pueden ser enemigos Es más, si durante la vida se detecta, significa que el hueso ya está muy frágil. Y a veces el traumatólogo médico que opera, cirujano, es quien puede sugerirle al paciente Recording in progress. pues es evidente que puede tener ese riesgo genético. Bien, entonces, muy interesante el tema de osteoporosis, muy importante. Dentro de las actividades que ustedes tienen que hacer, vienen 6 ejercicios para que interpreten densitometrías óseas. Las pueden buscar de internet, las pueden sacar del ejemplo de los artículos, pueden preguntarle a alguno de sus familiares y sus resultados actuales. Bien. Bueno, el día de hoy, clínicos, vamos a recibir opinión acerca de osteoporosis, y aquí vienen los datos más importantes de la paciente. El caso 2 es una mujer de 70 años, también con 15 años ya en fase de posmenopausia sin tratamiento, que también llega con ustedes para una segunda opinión por osteoporosis.
Y el caso 3, 4 y 5 son mujeres jóvenes, 31 años, 29 años y 26 años. Aquí vienen las preguntas que tienen que contestar. En realidad, tienen score. El Z-score, como bien lo comentaron sus compañeros, es un puntaje que va dirigido a un grupo de personas de cierta edad. Pero casi siempre cuando es posmenopausia se utiliza el T-score. Bien. Y aquí vienen algunas preguntas en relación a los diagnósticos de estas pacientes y qué tratamiento empezarían o iniciarían ustedes con ellas. Y les voy a subir también este video de osteoporosis y osteopenia de que dura 12 minutos para que lo revisen en YouTube para reforzar ahorita el tema de osteoporosis. Muy bien. Sí, doctor, gracias. ¿Alguna duda o alguna pregunta que tengan? No, doctor, todo bien. Muy bien, pues nos enlazamos entonces el día de mañana para ver la siguiente